Bien, buenas tardes a todos y a todas quienes nos ven, nos visitan el día de hoy, a todos nuestros espectadores. Bienvenidos y bienvenidas a este último conversatorio de este año 2024, de este conversatorio de educación, gestionado por el espacio Acuarela Montessori de Pucón. Eh, un espacio en donde hemos conversado distintas cosas, distintas temáticas relacionadas con la educación, con las relaciones, con la metodología Montessori, como pilar fundamental de estas conversaciones. Y en esta oportunidad, como cierre de año, tenemos a una persona invitada muy especial. También está con nosotros María Ignacia. Lo más probable es que María Ignacia quiera dar algunas palabras. María Ignacia, ¿quieres conversar algo para todos, para hacer un cierre de este proceso de conversatorio que hemos tenido? Bueno, la verdad, agradecer a ti, Nicolás, por la gestión, agradecer a todos nuestros invitados que nos han ayudado, ¿cierto?, a forma de conversatorio. Como proyecto educativo lo que queremos es educar y también eso debe hacerse en conjunto con las familias, con la comunidad, así que solo agradecer, esperar que el próximo año sean mucho más los oyentes y, y comenzar ansiosa el último conversatorio para poder tomar algunos tips que nos van a servir a todos y a todas. Perfecto, exactamente. Nuestro primer objetivo de estos conversatorios es compartir esta información de manera horizontal para todas las personas de Chile, de Sudamérica, de habla hispana, para que exista un recurso en donde las personas puedan aprender, las familias podamos aprender de cómo lidiar con nuestro día a día con mejores herramientas que afortunadamente especialistas nos comparten para todos nosotros. Bien, dicho eso, voy a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Verónica Pérez. Ella es psicóloga de profesión. Su especialidad son los adultos y las parejas, pero según lo que estábamos conversando, ella, a través de su maternidad, llega a trabajar con niños como psicóloga a podemos decir que es uno de los primeros espacios Montessori, dentro de los primeros espacios Montessori que existieron en Santiago, por ahí por la mediados de los 90. Así que dejo con ustedes, aquí para todos nosotros, a Verónica Pérez. Verónica, buenas tardes, muchas gracias por estar. Hola Nicolás y hola a todos los que nos están escuchando. Agradecerles la invitación y qué bueno compartir con otras personas y poder conversar teniendo tantas cosas en común, que es la educación, los niños y la Montessori. Sí, ahí vamos a conversar un poco más adelante sobre lo Montessori, que está relacionado directamente en tu presente, pero no vamos a spoilear ninguna sorpresa. Vamos a partir el conversatorio con la pregunta que le hago a todo el mundo, para que nuestros espectadores que estén ahí, que vean este video que va a estar subido a nuestra plataforma, conozcan un poco más de ti. Entonces, Verónica, nos gustaría que nos cuentes un poquitito quién eres, de dónde vienes, dónde naciste, dónde estudiaste, todo lo que quieras contarnos de manera natural, espontánea, para hacer una especie de preview a toda esta entrevista, sería muy enriquecedor para todos nosotros. Bueno, yo nací en Santiago, en Santiago, soy de una familia de papás que no nacieron en Santiago, nacieron en sectores rurales, ambos, pero en diferentes puntos, y de familias bien extendidas. Mi papá viene de una familia de 3 hermanos, él es el mayor, y mi mamá de 6. Y parece que como consecuencia de estos fenómenos de familias muy extendidas, después las familias se reducen y mi familia nuclear somos 4. Yo soy la menor de 2 hermanas. Estudié en Santiago también, estudié la educación básica en un colegio católico de monjas, y después pasé un liceo de los que eran emblemáticos. Parece que tuve una infancia bien feliz, porque no recuerdo muchos acontecimientos dramáticos. Éramos una familia, yo diría, de pocos recursos, pero que yo no sentí mucho esa situación.
y tengo recuerdos muy felices de jugar con mi hermana, de ir al colegio, pero donde más tengo recuerdo es como que me llaman la atención, es como de sexto básico, en que mi hermana se va, porque tiene 2 años mayor que yo, se va del colegio, entra a un liceo, de estos emblemáticos que te digo yo, y me empieza a mí una especie como de premura de que yo también me tengo que cambiar y me tengo que cambiar mucho antes. Mi hermana se cambió en séptimo como correspondía. Séptimo pasabas a primero en el liceo. Pero yo tenía más premura porque tenía la impresión de que no era buena mi educación por algún motivo y que tenía que cambiarme a una educación mejor, y entonces como tenía que prepararme para esa educación, más vale que me cambiara un año antes y empezara ya en la media a sacarme buenas notas. Parece que esa fue mi primera aproximación como a lo que es como la educación, como que había que sacarse buenas notas. A mi familia le importaba la educación, no, nos presionaban, se interesaban, pero para mí fue muy importante. Y efectivamente el liceo se preocupaba y tenía como otro discurso que era muy diferente al colegio religioso. Ujú. Y después Perfecto. me dediqué a la psicología, que no era algo muy, muy tradicional. Mi hermana y yo fuimos las primeras universitarias, no, casi las primeras universitarias de la familia, y yo escogí una carrera extraña, creo yo, para ese entonces. Qué buena. Oye, Vero, entonces, después de esta pregunta, vamos a un gran salto y vamos al presente. Mm, Comentaba al principio que estás desarrollando un proyecto Montessori mm. en la ciudad de Santiago. Entonces, me gustaría, si es que puedes contarnos brevemente también sobre este proyecto, el propósito del proyecto y cómo están las cosas actualmente. Sí. Bueno, el proyecto se trata de un jardín infantil. Empezó en marzo de este año, todavía no cumple un año, y fue algo muy inesperado, diría yo, para esta etapa de nuestra vida. Yo tengo 3 hijos, los 3 se salieron de cuarto medio de colegio Montessori, y yo participé mucho en el colegio mientras ellos estaban estudiando, pero siempre en paralelo mantuve, y yo me defino y me identifico más con la psicología clínica. Entonces, ellos salieron del colegio y yo al tiempo también salí y me dediqué a la psicología clínica hasta que en un momento yo creo que ellos empezaron a ir de las casas, a hacer su vida, y nos quedamos con mi marido como mirándonos diciendo que podríamos hacer otro proyecto en conjunto. Él también trabaja en su profesión y le va muy bien, y yo estaba muy bien, pero se nos ocurrió hacer como un proyecto en común. Yo creo que a lo mejor consecuencia del nido vacío, no sé, y se nos ocurrió y fue esto envolviendo a toda la familia que participaba en el proyecto, en lo que iba a hacer, en dónde iba a ser, hasta ya en aspectos como operativos, así que uno hizo los muebles, otra puso la parte estética, mi marido construyó el edificio del nuevo jardín, y bueno, se materializó en este año, y es un colegio, o sea, es un jardín, por supuesto, Montessori. Nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, y ha sido un reencuentro con lo Montessori en otra etapa de nuestras vidas. Y como, al menos para mí, poniendo mucho de lo que ha sido mi experiencia, porque yo como psicóloga he trabajado como en diferentes áreas. Trabajé en educacional, en Montessori, pero también trabajé mucho tiempo en psicología organizacional y puedo aplicar lo que son las organizaciones, porque no es solamente la educación, sino que también es un conjunto de personas, es una organización, y que tiene su propia vida, es otra persona, solo que tiene otro carácter. Así que ha sido muy interesante. Muy contenta de ser la directora de Jardín de Sala Cuna y Jardín Amun Montessori.
que está ubicado en la comuna de Ñuñoa. Eso te iba a preguntar el nombre. Amun Montessori. Bueno, para Sí. todas las personas que nos vean, pueden buscar en las redes sociales Amun Montessori en Santiago, donde Verónica dirige este proyecto. Mucha suerte y felicidades. Aprovechar de la Gracias. instancia de felicitarlos porque no es fácil, pero qué entretenido. Qué buena, no sabía esa parte de la historia. Bueno, ya después de esta introducción de Verónica Pérez, vamos al tema en cuestión. Un tema que tuvimos también la oportunidad de compartirlo a principio de año con otro invitado o invitada, no recuerdo en este momento quién era, pero conversábamos una pincelada bien breve de los límites, cómo aplicábamos límites en la casa, de diversas maneras. Pero hoy día queríamos ver la opción de irnos en algo un poquitito más específico en relación a los límites Ujú. y es cómo nosotros ponemos, cómo educamos a través de unos límites claros en niños y niñas que tienen la situación de vivir en más de un hogar, ya sea padre separado, abuelita padre, etcétera, cualquier tipo de situación, porque lo que siempre mencionamos nosotros es que desde el colegio nosotros podemos trabajar muchos límites, ¿cierto? Podemos ser maravillosos en los límites, en todos aspectos, ser muy coherentes con lo que queremos enseñar, pero no hacemos magia. Y en casa, la verdad es que no siempre estamos muy alineados con lo que ocurre en casa. Entonces, por eso estamos aquí con Verónica Pérez y queríamos saber desde la primera pregunta, es desde el punto de vista de la psicología infantil sobre los límites, ¿cómo estos están alineados con el método Montessori? ¿Cómo los aplicas tú en tu proyecto Amun? Cualquier arista que esté relacionado con lo Montessori y los límites claros en casa nos sirve, nos van a sacar de muchas dudas. Mm. Sí, bueno, es muy importante el tema de los límites. Y yo encuentro que lo que dice la psicología respecto a los límites y lo que hablaba Montessori, María Montessori, o el enfoque Montessori de los límites están completamente alineados. Ella fue una vanguardista de su época, o sea, estamos hablando de que ella estableció el método hace 100 años atrás y ahora algunas de la teoría que ella desarrolló y del enfoque están encontrando base científica ahora y la apoyan. Ella siempre habló que libertad y límite eran dos caras de la misma moneda, o sea, para ella eran indistintos. Ella educaba para la libertad, su educación era libre, su educación partió en una época donde era absolutamente autoritaria. Entonces ella planteó otra forma de educar a los niños, que era bastante más horizontal y que les daba mucha libertad. Entonces, es como sorprendente descubrir de que por una parte ella daba mucha libertad y por otra parte ella hablaba de firmeza y límites. Entonces yo creo que actualmente nos hemos ido soltando del autoritarismo, aunque yo creo que en nuestra cultura chilena no es tan así. Pensamos, a lo mejor de forma, creemos que estamos mucho más democráticos, pero yo creo que tenemos mucho más arraigado el ser autoritario y ser y hacer diferencias como de niveles por una cosa muy enraizada cultural. Entonces creemos que nos hemos ido democratizando. Pero ella siempre habló de firmeza en los límites, siempre habló de límites. Entonces ella, por una parte, en su metodología y en su filosofía, habla de libertad, de que al niño hay que dejarlo, que tiene un maestro o un sabio interno que va a dirigir su motivación, que lo va a conducir, que va a permitir el desarrollo de su voluntad, pero por otro lado, tiene muy organizado y delimitado el ambiente de tal manera que es dentro de un encuadre, y los límites son eso, son un encuadre. La psicología, clásico de la psicología, muy antiguo, que dice que los límites permiten que el niño se sienta seguro. Y algunas veces es difícil entender eso. Yo encuentro que
si bien es algo popular, que todo el mundo dice lo mismo, no sé si se entiende tan bien. Es como pensar que la psiquis de los niños y de todos nosotros está compuesta, es como un río, que está compuesta de muchos elementos, como están los ríos. En los ríos hay muchos elementos, peces, piedras, el agua misma, los componentes del agua y lo que puede llevar, y fluyen. Y fluyen. Y mientras fluye, todo está bien, pero de repente, como la vida misma, las cosas se complican. La naturaleza participa y hay circunstancias más angostas o más flexibles, y entonces, si fluye el agua, se va a tender a rebalsar, a escaparse, a salirse de su cauce. Bueno, tienen que existir como límites, porque entonces se produce como un desastre de la naturaleza. Pero si existen límites, el río puede seguir su cauce y seguir fluyendo a pesar de los accidentes y de estas circunstancias, que son naturales, pero que requieren una contención para que siga fluyendo. Bueno, la psiquis de los niños y de los seres humanos fluye con pensamientos, con sensaciones, con emociones, con sentimientos. Esos son sus componentes, pero existen momentos en que se rebalsan y en los niños es más frecuente. Entonces, si existe contención, si existen límites que redireccionan ese río y le dicen, no, quizás por ahí no tienes que ir, anda por acá y te va a ir mejor, se convierte en un niño más sano y en un adulto maduro, mejor. Entonces, esos son los límites. Entonces, libertad porque nosotros no podemos controlarlo todo. O sea, Montessori sabía que había mucho más en el niño que lo que nosotros mirábamos. Y ella intuyó, observó, aplicó y dijo, los niños saben bastante más y son capaces de más. Y somos nosotros los adultos, con nuestro pensamiento adulto, que pensamos que podemos controlarlo y que tiene que ir hacia donde nosotros lo llevemos. Y eso es como represión. Entonces dijo, sí, nosotros tenemos que darle libertad, pero no tanta libertad para poder encauzarlo y saber que existe algo superior, pero no superior en términos de autoritarismo, sino que existe un mayor conocimiento que me puede ayudar en algunas circunstancias a reencauzarme, a redirigirme y conducirme hacia comportamientos o conductas que son más adaptativas y que me van a hacer más felices o mejor persona. Eso es entonces lo que dice la psicología por una parte y lo que dice María Montessori son absolutamente amistosos, tienen una buena comunicación. Y por otro lado, el tema de los límites, muchas veces pensamos que tiene que ver con el comportamiento de los niños en sí. O sea, los niños no obedecen los límites, los niños no se adaptan a los límites. Y yo pienso que antes de como ver el problema, tenemos que vernos como papás nosotros mismos y decir qué problemas hemos tenido nosotros para poder enfocar los límites, para poder enseñar los límites. Porque creo que después de haber sido autoritarios durante mucho tiempo y considerar que eso no correspondía, a lo mejor nos fuimos al otro extremo, de ser muy permisivos, de entender que dar límites a lo mejor es hacer sufrir a un niño y queremos evitarle ese dolor, no sé si a él o a nosotros mismos, sufrir porque él sufre, no lo toleramos, lo sobreprotegemos, no les enseñamos el límite y el río pierde su cauce.
Cuando es nuestra responsabilidad, nosotros somos los padres, los niños son nuestra responsabilidad. Y nosotros como adultos tenemos que enseñarle algunas cosas, o encauzarlo, mejor dicho, en algunas épocas, porque después van a tomar sus propias decisiones, ¿no? Educarlos para la vida, o sea, ayudarlos a contenerse, a resolver sus problemas, a tomar decisiones, a enfocarse, a estar conectados con sus motivaciones, a ser persistente, a tener adecuadas relaciones sociales para entender a las demás personas, para ser un ciudadano que contribuye a la sociedad, a su familia. Y muchas veces no lo hacemos porque estamos asustados, porque pensamos que los vamos a maltratar. Y no estamos hablando de maltratar, estamos hablando de ponerles límites con firmeza, pero eso puede ser muy amable. Y ese es el sistema Montessori, amabilidad y firmeza. Oye, Vero, qué linda comparación. Efectivamente, perdona que te interrumpa. Esa contención con esa firmeza que la verdad es súper subjetiva, cómo encauzamos ese río actitudinal de niños y niñas, no solamente en el colegio, sino que también en casa. Y para seguir un poquitito con el tema, justamente agarrándome de ese tipo de contención, de esos límites, ¿cómo podemos trabajar esos límites de esa manera coherente, como mencionas tú, en relación a la educación para la vida y con las familias de nuestra comunidad, por ejemplo, de niños que viven en casas separadas? Eso significa que hay dos ambientes en donde hay distintas contenciones. Entonces, hay un punto que tiene que ver con alinear esos dos tipos de cómo se manifiestan esos límites, esas contenciones, que de por sí, al ser dos seres humanos distintos, van a ser distintas. Y también con ciertos ejemplos que tenemos mencionados aquí en la pauta de la entrevista, como por ejemplo el respeto al cuerpo personal y al de la otra persona, al respeto al ambiente y a las relaciones. Por ejemplo, niños que de repente son muy bruscos, que no siguen reglas, por ejemplo, los límites que están predispuestos en el salón, como las reglas del salón o los trabajos del salón, y lo mismo ocurre en casa. Entonces, ¿qué sugerencia tienes tú para nosotros respecto a ese tipo de límites y a ese tipo de contenciones? Bien amplia tu pregunta. Voy a partir por la voy a desglosar. La primera tiene que ver con qué pasa con los niños que comparten su tiempo con familias diferentes, porque son papás separados o porque no están a cargo de otras personas. Y yo creo que hay una sobrevaloración de eso. O sea, el ideal, obviamente, es que todos los adultos responsables estén de acuerdo. Pero yo creo que hasta en padres que están juntos y viven juntos, igual va a haber cierta diferencia. Y pienso que es mejor ver el vaso vacío que el vaso lleno. Y el vaso lleno es que las diferencias generan diversidad y los niños van a aprender como diferentes estrategias de diferentes personas. Ahora, no por eso no quiere decir que los acuerdos son importantes. Obvio, es el ideal que existan ciertos acuerdos, pero estoy enfatizando de que hay diferencias también en parejas que educan a sus hijos y que están juntos. Entonces, tenemos que convivir con las diferencias. Ahora, las diferencias son más distantes, por decirlo así, cuando son familias separadas o la pareja se ha separado. Porque siempre o sea, si reflexionamos al respecto, es una pareja que no se puso de acuerdo en algunas cosas, que algunas veces donde menos se puso de acuerdo es en la crianza de los hijos, o con la llegada de los hijos, las cosas se hacen más críticas y subrayan las diferencias, entonces se separan. Se separan como pareja, pero nunca se van a separar como padres, pero subsisten las diferencias. Entonces, claro, en el mundo ideal, lo mejor que podría pasar es que superaran sus diferencias en beneficio de los hijos y se pusieran de acuerdo para tener
un estilo parental de común acuerdo. Pero ojalá eso se pudiera. Algunas veces son etapas de la vida en que hay cicatrices que son como irreconciliables o yo les llamo así como cicatrices activas, que cuando surge un problema la cicatriz empieza a molestar, a picar, a inflamarse y entonces no se puede llegar. Y en otros periodos de la vida sí. O sea, yo creo que siempre hay que tener como la idea de que ojalá nos pusiéramos de acuerdo, pero si no nos ponemos de acuerdo, tampoco todo está perdido, porque los niños y nuestra naturaleza, por decirlo así, siempre va a buscar sobrevivir, y porque somos una máquina para eso, para sobrevivir. Por lo tanto, van a rescatar los mejores aspectos de cada cual. Y para que los rescaten, eso sí, para que los rescaten, yo creo que el elemento importante es el amor. Sí, yo creo que se va a quedar donde exista más amor, porque la enseñanza va a ser más profunda y no se va a quedar y va a poder evaluar en algún momento de su vida qué es lo mejor para él. Sí, la A, la B, la C, y a lo mejor va a ser una mezcla. Y ojalá sea la mejor mezcla, que saque lo mejor de cada lugar. Pero obviamente no es fácil el mientras tanto, Entonces, en síntesis, ¿qué estoy diciendo? Que lo mejor sería ponerse de acuerdo, pero hay circunstancias de la vida en que eso es muy difícil, pero que existen etapas de la vida y si no se pudo en una etapa, se podrá en otra. Y que si nosotros no podemos influir y nos parece que es incorrecto lo que pasa allá y no lo podemos evitar, nosotros seamos consecuentes con lo que se da en lo que tenemos bajo nuestro control, qué es lo que está en nuestras manos. Y si en tus manos está el hacer algo con cariño, con consecuencia, como a ti te parece que es mejor, hazlo. Hazlo, porque si es con amor, probablemente es un aprendizaje más profundo que otro. Y el niño va a poder en algún minuto distinguir y escoger con cuál se va a quedar. Tiene mucho de, gracias Vero por la respuesta, ¿eh? Tiene mucho de repetición, de repetir, eh, transformar ese acompañamiento desde el amor en las familias de harta repetición, es un proceso largo. No sé si es repetición o es consecuencia, es tener claro qué es lo que quieres. Quizás ahí podemos entrar a los tips. ¿Qué es lo que hay que tener sumamente claro? Sumamente claro. Que para enseñar, a diferencia de si antes enseñar significaba como castigar e imponer, ahora se habla de una educación más respetuosa. Y por lo tanto reconocemos que el niño es una persona y que es una persona con derechos y por lo tanto tenemos que respetarlo. Y eso significa que y eso significa que le tenemos que tenemos que tratarlo respetuosamente y eso significa escucharlos. Primero, escucharlos. Y después de escucharlo, quizás aceptarlos, porque una cosa es escuchar y otra cosa es decir que lo que siente o lo que expresa es aceptable. Aceptable significa, puede que yo no esté de acuerdo en cómo actúa, pero no puedo estar en desacuerdo con lo que siente. Porque eso sería descalificación. Y en eso sí que hemos avanzado mucho, en saber de que todas las emociones son aceptables. Y yo creo que nuestra generación a la generación de ellos
hay una diferencia. A nosotros nos enseñaron de que habían emociones inaceptables, y emociones más aceptables en las mujeres, y emociones más aceptables en los hombres. Y ahora yo estoy diciendo, todas las emociones son aceptables. O sea, si tienes rabia, envidia, celos, ira. Lo que no es aceptable es lo que haga con ella. Pero hasta el minuto de que lo entiendo, que puede sentir algo, entonces estoy diciendo algo que no es menor. O sea, estoy diciendo, primero escúchalo, porque algunas veces la tendencia de nosotros es a reaccionar y decir, ¿por qué hiciste eso? No hagas eso, o no sé. Y va acompañado con el grito. Estamos diciendo que eso no es una educación respetuosa, no es amable. Quizá para muestra un botón. En la metodología Montessori, dentro del salón, siempre se habla con un tono susurrante. ¿Cuál es la idea? Yo creo que Montessori quería dar un ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces dijo, o pensó, observó, los gritos no van. En general, yo no digo que no se pueda gritar, yo digo que a lo mejor en un ambiente donde estamos privilegiando el aprendizaje, no se puede gritar, que no va a entender con gritos. Y por lo tanto, primero tenemos que escuchar, estoy cambiando, no tengo que hablar, tengo que escuchar, tengo que preguntar, tengo que controlarme yo como adulto, porque además le estoy modelando cómo se reacciona. Entonces, estoy cambiando el foco, queremos enseñarle al niño, pero tenemos que aprender nosotros a relacionarnos de una forma diferente. Entonces, todavía no he llegado a nada, casi, pareciera que nada, porque estoy diciendo, el niño lo tengo que escuchar y descubro que tengo una emoción que de buenas a primera a mí como que, no, lo que pasa es que estoy celoso, estoy envidioso, no me va a decir con esas palabras, pero probablemente yo voy a concluir eso. Y entonces la pregunta es, que a lo mejor no me parece o mi expectativa de lo que tendría que sentir no era esa. Y entonces me frustro o me preocupo y le traspaso nuevamente y le digo, tú no puedes sentir eso, ¿cómo se te ocurre? Es tu hermanito o lo que sea. Lo he juzgado, no lo he escuchado, le grité. Entonces, el cambio es verlos como sujetos de derecho, que son niños, pero eso no significa que nosotros tenemos el control de ellos. Y estoy diciendo de que la relación tiene que ser respetuosa, y respetuosa significa que el adulto más responsable tiene que estar lo más calmado posible, escuchar, aceptar, que es lo que yo digo, que es un desafío importante, aceptar sin juzgar, y luego reencauzar, porque a lo mejor no puedo estar de acuerdo en su forma de actuar, pero tengo que buscar primero que se conecte conmigo, buscarle los ojos, conectarme emocionalmente, empatizar con él de lo que le está pasando y luego proponerle, quizás dejar que termine lo que está haciendo y no decir, te vas inmediatamente a la pieza, o no sé, las cosas que hacemos, que interrumpimos porque nos ponemos muy ansiosos nosotros, porque ¿qué vamos a hacer? No podemos permitir que siga haciendo eso. Entonces no nos conectamos, no le damos tiempo, no lo tratamos con respeto, no empatizamos y no le damos una alternativa o una forma diferente de solucionar ese problema, ese conflicto, o de manejar esa emoción. Y la firmeza está en que no es aceptable que le pegue, no es aceptable que le insulte, no se puede, no se permite, pero sí se comprende. Estabas muy enojado, pero si le pegas, le duele. Claro, y no puedes pegarle. La solución, no el resultado, no cómo se resuelve. Ese es el trabajo un poco más sí, profundo. La emoción se acepta, pero la acción se detiene.
y se da una ¿Qué alternativa. hacemos en esos casos, Vero? ¿Qué herramientas nos recomiendas, por ejemplo, en caso que haya un niño o niña que le pega a otra persona? Ok, se conversa con ese niño o niña y eh, se valida la emoción, ¿cierto? Este niño o esta niña me hizo esto, por lo tanto yo reaccioné de esta manera. Y está todavía este niño o niña tratando de entender esa resolución y claro, muchas veces se dan cuenta de que efectivamente estuvo mal. ¿Cómo lo seguimos trabajando? ¿Cómo lo trabajamos en casa, por ejemplo? Ahí es donde yo te digo que la consecuencia, o sea, si en la casa la norma es que no se golpea para solucionar problemas, entonces insistentemente, con paciencia, con calma y preguntándose a sí mismo por qué lo tolero tan poco o por qué me enrabio, por qué juzgo y digo es malo o no sé, de repente nos salen cosas horribles. Ajá. Em, em, y, y lo más probable, si em, el tips está bien cerca, cuando nos sentimos comprendidos, como que bajamos nuestros niveles de... Porque cuando estamos enojados, en el fondo, o cuando sentimos estas emociones que aparentemente son desagradables, estamos muy dolidos. En el fondo es eso. Es que me rompió mi juguete favorito. Es porque está muy triste por su juguete y de alguna manera la forma de aliviar su dolor es causar dolor en el otro niño. Entonces, si tú empatizas con su dolor primero y le dices, yo sé que estás muy triste o muy enojado, era tu juguete favorito, probablemente te va a decir, sí, yo lo quería, me lo regaló, y ahí a lo mejor se le va a pasar un poco el enojo y va a llorar. Ya cambió de estado emocional. Si llora, es más fácil consolarlo y decirle, ven, quédate conmigo, a mí también me pasa que cuando tengo pena, algunas veces no sé qué hacer. Le estamos enseñando a poner primero a cambiar su emoción, después a contener su emoción, porque le estamos ofreciendo ayuda, no sentirse solo, calmarse al estar al lado tuyo. Porque cuando uno empatiza, no solamente le dice, sí, yo te entiendo, como hay chistes así que dice que los psicólogos repetimos lo que la persona dice y entonces hay chistes al respecto, pero nosotros nos ponemos, cuando empatizamos, nos ponemos en un nivel de sintonía con el otro, en que no solo son las palabras, y algunas veces no hay palabras, es la compañía. Nuestro cerebro se sintoniza, las neuronas espejo, los últimos descubrimientos, que ya no son tan últimos, pero dice nosotros nos sintonizamos, tenemos eso en nuestra biología, nos sintonizamos con el otro y con eso ya nos calmamos. Porque ¿cómo nos calmamos los adultos cuando tenemos mucha rabia y todo lo demás? Los adultos no andamos pegándole a todo el mundo tanto como los niños, ¿no? Se supone, aunque hay adultos que andan por ahí. Pero se supone que nos controlamos más. ¿Y por qué nos controlamos más? Porque nos vamos a un lugar interno donde nos podemos consolar a nosotros mismos y cambiar la sintonía. Nos consolamos a nosotros. ¿Cómo interiorizamos ese ente consolador? Porque nos consolaron. Porque nos consolaron. Entonces, cuando un niño está descontrolado, es porque necesita el encauce de otro para poder interiorizar eso. Y después de repetidas y repetidas, es probable que eso se interiorice. No es fácil, pero como que no hay otro camino. Mm. Oye, pero entonces se entiende la emoción, ¿cierto? Se contiene alguna desregulación, se acompaña, que es súper importante, y, por Se da ejemplo, una alternativa. y se da una alternativa. Entonces, voy a tratar de poner un caso hipotético. Uh-huh. Tenemos a un niño o niña, ¿cierto? Eh, el cual estamos trabajando los hábitos en casa. Voy a poner un ejemplo, hacer la cama, ayudar en el aseo de tu espacio, de la pieza, etcétera. Hábitos, llamémoslos hábitos saludables. Uh-huh. Eh, ¿Qué opción de desregulación tenemos un niño o niña que no quiera de frente? No, no quiero hacer mi pieza, no quiero hacer mi cama, no quiero ordenar, quiero estar en el celular.
en una pantalla, ¿cierto? La dopamina inmediata. Sí, pero es que la competencia con las pantallas no tiene símil. No tiene símil. No. ¿Cómo No, trabajamos eso? no podemos competir con las pantallas porque las pantallas están hechas para producir una conducta de deseo o de no saciedad. Quieres más, quieres más, quieres más. Es una conducta adictiva. Entonces, la verdad es como luchar contra la biología. Entonces, no, desde ese aspecto, eh, las pantallas son nocivas. No, no tienen que ver, tú no empatizas con un, no sé, todavía capaz que no, la inteligencia artificial, capaz, pero hasta el momento no. Hasta el momento no. Despierta y estimula áreas de nuestro cerebro que son dañinas, que son todo lo contrario a lo que yo te estoy diciendo. Todo lo contrario. Porque quiero más, quiero más, quiero más y no me puedo detener y me estimula más, 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 más. El cerebro funciona con eso. Cuando yo estoy motivado, hay ese impulso a quiero, 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 quiero. Pero si no puedo, el cerebro empieza a decir, cámbialo, evítalo, cámbialo a otro. Esa es la resiliencia. Tolera primero quiere, va con toda fuerza, no lo puede, frustración, tolera la frustración, cambia de objetivo. La pantalla no nos deja, la pantalla no es así. No es así. Así que por eso yo no creo que podamos eliminar las pantallas. Las podemos usar como mecanismo y controlar en la medida que van creciendo, porque en los niños chicos, o sea, simplemente no. Pero en los niños mayores es como imposible. Entonces, bueno, nos sirven como elemento de recompensa. Si tú haces esto, obtienes algunos beneficios, porque las consecuencias, no es que tengamos que eliminar las consecuencias. O sea, yo he hablado de reflexión y de contención, pero eso también es una consecuencia y de repente también pueden haber consecuencias positivas. O sea, decir, si hacemos esto, entonces puedes tener esto otro, pero limitado, si es pantalla. Si es pantalla. Pero ¿sabes qué? Con respecto a los hábitos, yo me gustaría detener un poco, porque hablamos de que los límites generan seguridad. Y si los límites los límites empiezan desde bebé. Los límites son la rutina. Entonces, cuando tú me hablas de hacer la cama y todo lo demás, es la rutina del bebé, que tenemos claro que tiene que comer, dormir, jugar, comer, dormir, jugar, no sé cómo será, más o menos así. Es la rutina que hay que seguir después. O sea, hay rutinas, y si las rutinas se cumplen, el niño sabe que las cosas funcionan así, y salvo casos excepcionales, porque tampoco hay que ser rígido, pero salvo casos excepcionales, se rompen bajo ciertas circunstancias, pero si no, no se rompen. Entonces, y es duro, porque yo estoy hablando de detenerse, de tomarse el tiempo, de ser paciente, de poder reflexionar respecto de uno mismo también, y algunas veces la vida y el ritmo de vida como que no permite eso. Pero te pongo como un ejemplo ahora que me he reencontrado con niños pequeños en la sala cuna y en el jardín, porque esos son los niños que tengo más cercanos. Yo veo cómo los papás apuran a los niños. Montessori hablaba del tiempo, el tiempo de los niños y el tiempo de los adultos. El tiempo de los adultos tiene que ver con logro. Tengo que llegar temprano al trabajo, no tengo que llegar atrasado, no sé, eso funciona, por eso las cosas hay que hacerlo rápido. Y el tiempo de los niños es un tiempo diferente, que se va asimilando los dos a la de los adultos, y hay que enseñarle responsabilidad y llegar a la hora, pero es un proceso. Y somos nosotros los llamados a comprenderlos, y no ellos a nosotros, inicialmente por lo menos. Entonces, como si quieres llegar si quieres salir a la hora, tienes que contemplar que se demora mucho más en vestirse, en levantarse, lavarse, peinarse, tomar desayuno. Entonces hay que levantarse más temprano. Mira, Porque si no sales a gritos. efectivamente.
nosotros tratamos siempre de a la comunidad, para ponerlo como ejemplo, aprovechando que lo estábamos hablando, justamente de la importancia de llegar a la hora. Y claro, pues efectivamente el ritmo del adulto está en otra sintonía. Sí, Y el niño va más lento, es más presente. mientras más chico es más lento. Él está explorando, por lo tanto se demora más. El yogur puede ser, el yogur con los cereales puede ser un motivo de exploración, los dientes, el cepillo, ponerse la ropa, todo. O puede haber pasado mala noche y entonces no tiene ganas y ahí se nos olvidó el respeto. Y la educadora porque estamos imponiendo, le decía, apúrate, 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 tenemos que ir apurada, ¿por qué siempre me atrasas? ¿No te das cuenta? Claro. Oye, para hacer una síntesis de lo que conversamos de los límites, entonces, consecuencias positivas es una buena herramienta. Si Sí, ustedes no hacen su cama, si no hacen su pieza, si no ayudan con las labores, sí, como un pero acompañamiento tiene de que ser largo como plazo. último recurso, o sea, la amenaza pone una relación emocional no muy saludable, pero ¿Qué la recomiendas? consecuencia, muy tranquila, decir, en la casa se cumplen estas responsabilidades, si tú no cumples las responsabilidades, tiene alguna consecuencia. Perfecto. Y ahí como motivar y decir, ¿qué te parece? ¿Por qué no la haces de verdad? Te espero un ratito y entonces después leemos el cuento o después comemos juntos y después hacemos galletas y después, no sé, Perfecto. no está la amenaza, pero está la consecuencia. Y la firmeza, y firmeza, amabilidad y firmeza, que no tienen por qué estar separadas. O sea, yo puedo ser muy amable, tratarlo bien, no gritar, pero ser firme. Esto se va a mantener y se va a hacer así. Porque algunas veces con los papás del jardín yo utilizo esto. Yo les digo, si tú no les enseñas, porque estos problemas se ven ya desde los chiquititos. No es que se vean mientras los niños están grandes, también se ven en los chiquititos. Yo digo, si tú no les enseñas ahora a que tiene que ser respetuoso, a que no le puede pegar al amigo, etcétera, etcétera, tú eres la persona que más lo quiere. Tú le vas a enseñar con amor porque lo quieres y quieres que le vaya bien en la vida. Si no le enseñas tú, que eres la persona que más lo quiere, la vida le va a enseñar. ¿Y cómo le va a enseñar? Teniendo malas relaciones sociales con gente que quiere, siendo una persona desagradable, que no lo van a invitar a los cumpleaños y que puede ser objeto de bullying o no sé qué, pero ¿por qué la persona que más quiere no lo va a corregir amorosamente? Y yo creo que no lo corrige amorosamente porque le genera un problema, es un conflicto del papá, no del niño. El hecho de corregir termina siendo un problema del adulto. Sí, sí, porque tengo miedo de herirlo, porque me va a generar un conflicto, porque a lo mejor no lo voy a poder manejar. Y quizás eso nos detiene. Pero así como yo creo que si hay una familia eh, que si el niño está dividido en diferentes familias con diferentes estilos educacionales y yo les digo, tengan confianza de que si ustedes hacen las cosas con amor y con consecuencia, va a tener mejor elemento para tomar una decisión para su propia vida. Yo digo, si tú eres la persona que más lo quieres, te puedes equivocar, pero te vas a equivocar mucho menos que lo van a hacer otras personas que no lo quieren y que simplemente le van a dar un portazo en la cara porque son desagradables y porque no empatizan Pero, y porque no son flexibles. perdona que te interrumpa, que creo que tenemos una mano levantada. María quiere hacer una pregunta, una de nuestras personas escuchándonos. Oye, yo hace rato que estoy, no te quiero interrumpir, pero me vuelve la pregunta, porque justamente en estos ambientes donde tenemos dos casas y hay dos casas, justamente nosotros los adultos muchas veces sentimos la culpa. No le quiero insistir, no lo quiero retar, porque estoy tan poco tiempo con él. Entonces, mejor no lo corrijo. Yo al mío, por ejemplo, lo veo una vez al mes.
y es como, ok, ¿cómo le digo y le transmito con amor, con firmeza? Y muchas veces también los niños, no quiero, no, en inconsciente de manipularnos, lo logran y nosotros ya no quiero estar a perder este momento o esta semana que me toca con él, por ejemplo. Entonces, lo vemos harto en las familias que justamente y a veces nos terminan diciendo en nuestro proyecto que, pucha, en verdad no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde como me viene... Pero con eso me estás confirmando que el problema no es del niño, el problema es tuyo, que tú quieres aprovecharlo, que quieres tener una buena relación y que temes que si tú impones normas, la relación se va a poner más conflictiva y en cierta medida te va a quitar el cariño o no va a querer estar contigo. Y justo eso es lo que nos pasa en los ambientes, porque llega esta familia disfuncional o con diferencias de formación y muchas veces o los papás no se hablan y también el canal que nos llega a nosotros es que yo no hablo con el papá, es que yo no hablo con la mamá. Entonces, o están llegando atrasados, o no trajeron el almuerzo, o no están haciendo las labores del salón, o simplemente las labores de la casa. Entonces ahí, claramente nosotros los adultos estamos en el error, pero justo es como cómo poder como a ese adulto decirle, ¿qué habría que decirle? Habría que decirle que que la culpa es un resabio de su propia educación y que su hijo no es él. A él le enseñaron con culpa. Nosotros estamos tratando de enseñar con conciencia. Y eso significa que yo le voy a decir que no y voy a poner en riesgo la relación porque confío que por el amor que le tengo, yo le voy a transmitir que a pesar de que no lo dejo hacer algo, yo lo quiero. Firmeza. Sí, pero no tengo por qué maltratarlo, ni culparlo, ni porque esta ambivalencia se nota. Claro, Te estás dejando como sobornar un poco. Y muchos niños caen en el no quiero, no lo voy a hacer y que no sé qué. Y claro, nosotros los papás... Bueno, pero ahí es cuando se aplica, cuando ahí se aplica, yo entiendo que estás enojado, te voy a dar un rato para que te calmes y después podemos hablar de lo que te pasa, que te da rabia, pero entiende que yo te quiero lo mejor, esto es bueno para ti, yo sé, te voy a acompañar, lo podemos hacer juntos la primera vez, yo te ayudo, yo te recuerdo, después te toca a ti. Yo sé que es difícil, no me quiero enojar contigo, no quiero que estos días sean desagradables, pero yo te quiero y quiero que seas una buena persona, que tengas buenos hábitos, confío que esto es lo mejor para ti y si necesitas ayuda, aquí voy a estar. Eso, con los niños más grandes, ya más preadolescentes, en el fondo está bien pasar esa laguna de pataleta, rabia y ok, después conversamos, me imagino. Sí, porque acuérdate que dijimos que la aceptación es súper importante. Él puede sentir todo eso. Lo que no puede es hacer con esas emociones todo lo que se le da gana, romper vidrios, tirar zapatos, no sé, romper cosas. Pero él puede sentir todo lo que pueda sentir porque con mayor razón un adolescente que tiene las hormonas disparadas y que entonces es muy reactivo emocionalmente. Por lo menos la adolescencia la tenemos un poco más cerca y nos recordamos lo difícil que era y sentirse como víctima o solo o no sé, que nadie lo entiende. Pero un adolescente, la palabra adolescencia significa adolecer, adolece de muchas cosas, entonces es como que se repite, aquí de nuevo tenemos el río que se está desbordando, no necesita un amigo. Necesita alguien que le diga, yo sé, yo te puedo ayudar, confía en mí, yo te quiero, voy a querer lo mejor para ti, te voy a ayudar, pero eso no significa que yo voy a dejar que tú hagas todo lo que se te den ganas. Totalmente de acuerdo. Oye, Vero, bueno, en virtud del tiempo, quería saber si alguna persona aquí presente tiene otra pregunta de este conversatorio muy interesante, con mucha información, mucho trabajo tenemos por delante todavía en compañía de Vero.
nuestra especialista. Vero, quería primero agradecerte por tu tiempo, agradecerte por estar aquí, por todo lo que nos contaste y nos recomendaste, porque finalmente este tipo de actividades son las que nos invitan a ser mejor, a seguir aprendiendo, a seguir aplicando todo lo que conversamos para que justamente este legado Montessori y el legado que sea en virtud de una buena educación se concrete y que podamos seguir educando para la vida a personas, a buenos seres humanos. Así que por mi parte, quería agradecerte. María Ignacia, no sé si tienes algunas palabras también para las personas que están aquí. No, bueno, dar las gracias. Me encanta que puedan darse estos espacios. Siento que si bien es mucha la información, nunca está de más recordar algunas pequeñas cositas y empezar a incorporarla al día a día. Así que nada, agradecerte y nos quedamos ahí con esa pega para la acuarela, sobre todo como de poder orientar y ayudar también a nuestras familias, que cuesta un montón. Tú sabes que ya estás con el proyecto y tú sabes lo que cuesta más mover a la familia que mover al niño. Hoy día en el encuentro que tuvimos en la playa, tuvimos que partir con esa conversación. ¿Cómo pueden llegar tarde? Es como tirar una piedra al río y no sabemos el impacto dónde va a llegar esa piedra. Entonces, ¿qué se impactó finalmente? El recreo tuvo que ser súper corto. Claro. Y Porque lo importante como del modelo, ya, porque si tú ya, estás en esta práctica, tienes que apegarte al modelo y tú enseñar, porque ellas ese también aprenden mirando, imitando, observando. y había tanta gente esperándonos en diferentes lugares, había consecuencias con otros. Entonces fue como, nos podemos, a ver, ¿cómo nos podemos hacer cargo nosotros? Y todos dijeron como el recreo, ok, el recreo. Está bien, Sí. está bien. Así Pero es que una consecuencia, es una sí, es consecuencia. una consecuencia, Es aplicar una consecuencia, como la vida tiene consecuencias cuando nos equivocamos. Y qué totalmente. mejor que lo hacemos acá, donde son amorosos, nos explican por qué, nos dan una alternativa, nos dicen que para la próxima vamos a tener el recreo, si todo funciona y si nos acordamos que hay otras personas que nos están esperando. Claro. No, y fue Pero al final una conclusión de ellos mismos, porque no había dónde más echar mano. ¿Está Entonces, bien eso? ellos y fue súper bonito también como salió, así que relacionaba justo con esto hoy día. Nada, pues darte las gracias y fue un bonito conversatorio, nos deja ahí con las antenas de todas partes. Y suerte tengo en un tu video, proyecto, Verónica. sí, mucha suerte, Vero, tengo el video que no se dio dentro de las preguntas para poder mostrarlo. ¿Quieres que lo mostremos? ¿Estamos con tiempo? Sí, por supuesto. Ya, ideal. Por supuesto que justamente hablando sobre lo que ven los niños lo hacen. Entonces, llegamos atrasados y bueno, es muy probable que el niño, si se transforma en un hábito y no se trabaja, por seguro va a ser una persona, un niño o niña que no va a estar ¿Por qué con no? ninguna importancia ¿Qué no se ante puede hacer? el tiempo de los demás, ¿cierto? Sí. Vamos a ver. Los niños ven, los niños hacen. Ujú. Wow. Y no necesitan, y como que no te dan cuenta, no te das cuenta. Mm. No necesitas, puedes estar diciendo lo contrario, pero se van a quedar con lo que ven, porque cuando ven, funcionan más partes del cerebro que cuando le estás hablando. En Montessori, las guías se acercan
y no les explican el material, les muestran el material. Mm. Si tú les muestras, te ahorras hartas palabras. Yo no digo que no hay que decir palabras, solo que hay que tener cuidado entre esas dos cosas, entre mostrar y hablar. Y bueno, yo también agradecerles a ustedes, me hizo recordar mucho este conversatorio de una frase que dice que la paternidad es un camino hacia la madurez y el crecimiento. Y que si nos atrevemos a aprender más y a enseñar menos, la cosa es mejor. Muy bonito. Así que Exactamente. tenemos que aprender. Esto implica que hay que comprometerse y aprender a nosotros mismos, de nosotros mismos, para ser más consecuentes y estar más a disposición de ellos. Súper. Bueno, damos entonces por finalizado nuestro último Chao, conversatorio chao. del año. Muchas gracias a todos. Gracias, Vero, por venir. Gracias por estar. Gracias, Y, gracias. Chao. bueno, agradecerles también a todos ustedes. Espero que el otro año sean más conversatorios y más instancias como estas. Ojalá. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien.